ActiveCast. Aparece ScreenShare. ScreenShare para mí son todo ventajas. En este caso tenemos ventaja porque podemos conectar, igual que con ActiveCast, 4 dispositivos de forma simultánea, ver 4 imágenes a la vez, pero aparte, una de las cosas mejores es que no es necesario estar en la misma red conectado. Y además, en el caso de PCs y Mac, cuando conectamos no solo hacemos mirroring, sino que también podemos interactuar con la pantalla sin ningún tipo de cableado. El protocolo para podernos conectar a ActiveCast en el caso de dispositivos móviles, ya sean Android, iPhone, iPads o tablets, a través de una aplicación que se llama MyPromizian. Directamente entraríamos, pondríamos el código que aparece en la parte de aquí superior de la pantalla e iniciaríamos para poder pasar la imagen. En el momento que yo selecciono, aquí veis la diferencia, en uno aparece una luz verde y en el otro no. Este sería el Android y este sería mi Mac. La luz verde nos indica que es un Mac o un PC, por tanto no solo tenemos la opción de ver la imagen, sino que aparte podemos interactuar con ella. Si yo le doy a compartir, me compartiría las dos pantallas. Como veis, por un lado el Mac y por otro lado el Android. Si yo le pulso otra vez, me centraría solo en el Mac. Aquí me pide un código en mi propio ordenador, más que nada por seguridad del trabajo. Lo voy a poner. Ahí. Y ya veréis que aparte de ver la pantalla, que la vais a ver ahora mismo, yo podría interactuar con él. Por tanto, yo podría dar al icono, me llevaría ahora mismo en este caso a mi box o a cualquier otra pestaña, sin necesidad de cableado. Veis que yo puedo interactuar directamente con el PC, en este caso con él.